de la entrada en vigencia a un amparo judicial con respecto a la prestación de servicios por parte de cirujanos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oliver, Daniel, un placer saludarlos. Doctor, estamos hablando de una medida impuesta ya de forma urgente. ¿Cómo podemos empezar a analizar en este caso este amparo? Bueno, para empezar a analizar esta situación, vemos como una medida desacertada del Instituto de Previsión Social este amparo. Escuché que el abogado, el director jurídico del Instituto de Previsión Social hablaba de una cuestión de brazos caídos. Inclusive en el amparo se menciona que los médicos en su horario laboral no cumplen esas funciones, no cumplen con los prequirúrgicos, cuestiones como esas, lo que desmentimos categóricamente. Otro punto a tener en cuenta es que el médico no solamente trabaja en IPS, sino que trabaja en otras instituciones. Imagínese que el amparo implica que un médico debería de abandonar un lugar de trabajo, suponga que haga guardia en clínicas o en el Hospital de Acostañó, Hospital Nacional de Itagua, para ir a operar un paciente en el Instituto de Previsión Social. Eso también es un poquitito engorroso, ¿verdad? Porque cómo un médico va a abandonar un lugar de trabajo para ir a otro, siendo que es responsabilidad del IPS cubrir los huecos dejados por las renuncias que se habían presentado en el mes de julio. Está bien, ellos también hablaban de tercerizar eso como una opción, pero vemos el mal manejo por parte de los gerenciadores y tenemos el último caso en el que se llegó a operar a un paciente pediátrico, un niño de 5 años por cirujanos adultos, entonces no entendemos bien qué es lo que quiere esta gente del IPS. Vemos un mal manejo administrativo para todas las crisis de los jubilados y ahora el mal manejo y las malas negociaciones que están llevando con cirugía pediátrica. Es así, doctor. Ahora, lo que usted comentaba es ciertamente grave, lo que tiene que ver con esas atenciones que son realizadas por doctores que no son, digamos, especialistas del área pediátrica. ¿Eso está confirmado? ¿Es así como se menciona, doctor? Así mismo, eso está todo documentado, entonces no hay más que hablar, hay que corroborar eso con las autoridades del IPS. Un cirujano adulto sometió a un procedimiento quirúrgico a un niño de 5 años, eso está totalmente documentado, o sea, no hay forma de rebatir eso. Otra cosa también importante, en este amparo presentado, para comentar nomás un poquitito la mala administración, en el amparo figuran 2 pediatras, o sea, eso habla de que no tienen siquiera noción o una idea clara de cómo se maneja el servicio de cirugía pediátrica en el Instituto de Previsión Social, porque no se puede incluir a 2 pediatras en un amparo judicial para que operen niños, siendo que no están facultadas para este tipo de cuestiones. Exactamente, porque son como 7 médicos los que son citados en el amparo, doctor. Así mismo, y de los 7, 2 son pediatras, o sea, no tienen ninguna prerrogativa para poder operar niños. Y ese amparo fue promovido justamente por el director jurídico del IPS para que vean, incluyen en su lista a 2 pediatras. Inclusive escuché su conversación previamente y habla de brazos caídos, eso nunca sucedió, falta totalmente la verdad. Bueno, a partir de esto, ¿qué medidas van a tomar? ¿Cómo van a responder ante esto? Bueno, ese amparo tiene un periodo de 3 días para poder ser contestado. Ya los médicos que están en esa lista a través de abogados van a contestar esa cuestión y bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto. Con respecto a el proceso, en este caso, de implementación gradual de los beneficios de la 7137, doctor, estamos hablando de que por parte de los médicos cirujanos también exigen la implementación directa, la implementación instantánea, o se ajustan en este caso a esa implementación gradual. No, justamente no fuimos tenidos en cuenta y ese fue el motivo de la renuncia. La idea general del cirujano pediátrico es que no puede trabajar en un lugar donde no se aplica la ley. Esta ley se aplica ya en el Ministerio de Salud, se aplica en otros entes y bueno, cómo trabajar en el Instituto de Previsión Social siendo que no se aplica la ley en ese lugar. La implementación gradual va variando teniendo en cuenta la antigüedad de cada funcionario. ¿Cómo es que se va implementando de manera gradual, doctor? Bueno, mire, el IPS puso como punto de corte la antigüedad de 20 años para el personal y que a partir de esa antigüedad uno pueda acogerse a este beneficio de la ley.
Como siempre comento, en mi caso particular tengo 4 años, tendría que esperar 16 para poder decir la ley se va a cumplir conmigo. Eso vemos como algo totalmente irregular y la gradualidad habla cuando hay una cuestión de déficit tanto de personal como presupuestario, pero eso no aplica a cirugía pediátrica, pero en el servicio de cirugía pediátrica están dadas las condiciones para que con el mismo número de personal se pueda implementar esa ley, sin generar gastos extras al IPS. Doctor, ¿se estiman que más colegas estén presentando sus renuncias en los próximos días? Asimismo, eso es lo que se viene escuchando. Hay que comparar un poquitito otros sectores, en el sentido de que el Ministerio de Salud, con mejor sueldo y cumpliendo esta ley que establece las 12 horas, es un mejor horizonte para el médico en este momento, comparando con el que te ofrece el IPS. Porque de cierta manera, Daniel, en este caso lo que hace el IPS es ejercer una presión, justamente. Claro, estamos hablando de coerción. Sobre los médicos, que también es eso lo que ellos reclaman, justamente que se cumpla esa ley en relación a las 12 horas semanales, no necesariamente en forma gradual, porque bien lo decía aquí el doctor Roberto en ese ejemplo que él daba. Usted tendría que esperar 16 años, decía, para que se dé esa progresión entre el descenso de la cantidad de años y los años que él tendría que cumplir para que se dé esa posibilidad de cumplir este horario que están reclamando. Ahora, es una serie de cuestiones que aplica en este caso el IPS y es esto lo que ellos reclaman. Decía, doctor, hay renuncias anunciadas, hay otras medidas también que van a ser aplicadas, pero finalmente, doctor, usted coincidirá con nosotros que son los niños los que están siendo afectados. ¿También ustedes tienen previsto algún tipo de garantía en ese sentido, doctor? Claro, o sea, la garantía en este momento, la responsabilidad en este momento es del Instituto de Previsión Social. Habrán escuchado en entrevistas que se han hecho al gerente de salud en el que hablaba de que tienen convenios con institutos privados, con instituciones públicas. Entonces esa sería la manera, porque la responsabilidad es del IPS, ya no del médico, porque nosotros no tenemos una vinculación laboral en este momento con el IPS. Por lo tanto, estamos eximidos de cualquier tipo de responsabilidad, ya sea con los pacientes, está bien, o con el Instituto de Previsión Social. Por supuesto que quedan 4 médicos de guardia y es imposible que 4 personas cubran todos los huecos de lo que dejaron 12 personas, ¿me entiendes? O sea, técnicamente eso no es factible y estamos viendo que el IPS, a modo de amedrentamiento, presenta este amparo y exige a esas 4 personas que cubran esos huecos. Pero hay que recordar que estas personas, como les había mencionado, prestan servicios en otros lugares y habría que ver si es factible que esa persona salga de su otro hospital donde trabaja para ir a operar una urgencia del IPS. Exactamente, porque bien lo menciona también el amparo y lo comentábamos anteriormente con Daniel, lo que tiene que ver con el desacato. Y me decías, Daniel, este plazo de 6 a 2 años inclusive que tiene previsto en este caso la pena privativa de libertad para los médicos que puedan incumplir esta orden. Así que eso también ustedes lo consideran como una presión adicional, doctor. Por supuesto que sí, imagínense, estamos hablando, por un lado le escuché hablar al director jurídico y él habla del derecho del niño y todo eso, ¿verdad? Pero somos pocos cirujanos pediátricos y habla de desacato y una cuestión como una medida drástica, la cárcel para ese cirujano pediátrico. O sea, es un contrasentido hablar de esa manera. En el amparo puntualmente hace referencia no solamente a la acción, en este caso por parte de los cirujanos, o sea, no solamente el trabajo de los cirujanos, sino también a llegar a imposibilitar el trabajo de otros cirujanos. Exactamente. ¿A qué puntualmente se refiere ese punto del amparo, doctor? No, ellos lo que hablan es de que la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, a entender de ellos, ellos dicen que la sociedad produce una extorsión al IPS y una coacción diciendo que no habrá cirujanos pediátricos. Hay que entender que somos pocos los cirujanos pediátricos y, como le digo, el que tiene la bandeja, la posibilidad de firmar contrato con el ministerio y firmar contrato con el IPS, prefiere ir al ministerio. ¿Por qué? Porque las garantías laborales y es mucho más atractiva en el ministerio, ¿me entiende? Entonces ellos hablan de una coacción, ellos hablan de una extorsión, pero eso no es así, ¿verdad? Eso se declaró zona de conflicto en algún momento, pero esa es la situación real del IPS. Es como que yo le pregunto, ¿usted prefiere ir a trabajar a un lugar donde va a trabajar 12 horas y ganar 5 millones o prefiere ir a trabajar a un lugar 24 horas y ganar 3.800.000? ¿Dónde usted optaría por trabajar? Claro.
Es así. Bueno, doctor Roberto, le agradecemos por su tiempo y desde ya estamos atentos a cualquier información adicional porque seguimos muy de cerca este tema que obviamente tiene que ver con distintos puntos, pero principalmente lo que tiene que ver con la salud de los niños, esa es la prioridad. Asimismo, es importante ya para despedirme recalcar eso, la responsabilidad legal en este caso es del Instituto de Previsión Social. Los médicos renunciantes no tenemos ningún tipo de responsabilidad y repudiamos este tipo de acciones como amedrentamiento, presentar un amparo judicial para que esto suceda. Doctor Roberto Rivero, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que pasen buen día.